El Mundial de la FIFA 2026 acaba de terminar, pero en este video lo que quiero contarte es la relación que ha tenido el fútbol a lo largo de la historia con el arte. Ya que aunque parezca mentira, este deporte se viene representando en el mundo del arte desde hace muchos años. Para aquellos que no sean muy entendidos en el fútbol, este deporte se inventó en Inglaterra ya por el año 1863 y desde entonces se ha convertido en el deporte más popular alrededor del mundo y el que más seguidores tiene. Lo que quizás sí no sepan es que los orígenes de este deporte se remontan a la antigua Grecia, hace ya unos 400 años antes de Cristo. El llamado episkiros, que en griego significa defensor, está incluso reconocido por la FIFA como una de las primeras formas del fútbol. En este deporte se podían incluso utilizar las manos y además también lo podían jugar las mujeres, como vemos en esta imagen de una mujer jugando episkiros hallada en la Magna Grecia en el siglo IV a.C. A lo largo de la historia se han registrado numerosas formas de juego asociadas al fútbol, como por ejemplo el japonés kemari, pero no sería hasta 1863, como dije antes, que se registraría en Inglaterra el juego del fútbol tal y como lo conocemos hoy. En este precioso grabado vemos representado el primer partido de fútbol entre selecciones oficial que se jugó el 30 de noviembre de 1872 en el Hamilton Crescent, que actualmente es un campo de cricket, entre Escocia e Inglaterra. El resultado final fue empate a 0, aunque sabemos que en Inglaterra por entonces ya se jugaban torneos locales. En 1839, Thomas Webster pintó Fútbol, donde representa los partidos de los clásicos martes de carnaval del siglo XII, cuando se jugaba todavía con una vejiga de cerdo. Por suerte para los cerdos, eso también ha evolucionado en el fútbol. En 1895, Thomas Henry quiso homenajear a su equipo del alma, el Sunderland, que había logrado los campeonatos de los años 1892, 93 y 95, y pintó este precioso cuadro titulado Sunderland vs Aston Villa, que así a primer vistazo parece el Atlético de Bilbao, pero no. Las banderas no engañan. El que sí representaría un equipo español fue el gallego Francisco Llorens, que retrataría a quien fuera el autor del primer gol del Deportivo de La Coruña, que no era otro que el señor Virgilio Rodríguez Rincón. Y no solo eso, esta pintura es importante porque se considera la primera imagen a color del Deportivo de La Coruña, ya que todo lo que se tenía hasta entonces eran fotos en blanco y negro. Hasta nuestro queridísimo Henri Rousseau se atrevería a plasmar en sus telas este magnífico deporte, y lo haría con una obra pintada en 1908 y considerada como una de las primeras grandes obras dedicadas a este deporte en el arte moderno. Me refiero a Los jugadores de fútbol, donde podemos ver el estilo característico del pintor con sus paisajes fantásticos, figuras rígidas y colores vibrantes. Pareciera que en la obra los jugadores de fútbol, los protagonistas, estuvieran como flotando dentro de un paisaje irreal, alejándose así de una representación deportiva más clásica. Y esta obra es importante porque en ese momento el fútbol estaba como recién expandiéndose por todo el mundo. Hablamos de principios del siglo XX, y Rousseau lo que hizo fue convertirlo en un tema nuevo dentro de los museos, rompiendo así un poco con todo lo que se exhibía comúnmente en los museos por ese entonces. Y además abría una puerta enorme a un cambio de mentalidad, ya que a partir de ese momento los museos empezarían a llenarse de obras diferentes a lo que se tenía costumbre exponer, menos rigurosas y más próximas a la cultura popular de la época y además de todo lo que vendría después. En el MoMA, el Museo de Arte Moderno de Nueva York, se encuentra la obra Dinamismo de un futbolista, pintada en 1913 por el pintor italiano Umberto Boccioni. Este artista, este pintor representante de los futuristas, representa en esta obra todo lo que los obsesionaba en ese momento, que además de la revolución industrial que se llevaba a término en esa época, les obsesionaba muchísimo el movimiento y la velocidad. Y bueno, creo que en esta obra se ve perfectamente eso, ya que el protagonista, el jugador de fútbol, parece fragmentarse en múltiples planos geométricos, lo que nos transmitiría precisamente el dinamismo que da título a la obra y la energía del cuerpo humano en plena acción. En esta otra obra, llamada Fútbol, de Robert Delaunay, vemos una pura abstracción con colores vivos y formas geométricas, tal como se define el orfismo, ese término creado por el poeta francés Guillaume Apollinaire en 1913 para diferenciar esta nueva vanguardia derivada del cubismo.
Pero no solamente el fútbol masculino dejó su impronta en el arte en esa época, el fútbol femenino también. Sí, aunque parezca mentira, el fútbol femenino ya existía en esa época. Uno de los primeros clubes femeninos de fútbol, si no el primero, se fundó en Glasgow, en Escocia, en 1881, y luego posteriormente en Londres se formaría otro en 1895, que se llamaba el British Ladies Football Club. Pero bueno, como era de esperarse, pues ambos tuvieron que dejar de jugar o dejar de participar en los torneos después de un corto plazo, ya que el machismo de la sociedad de la época, y más si hablamos de Reino Unido, pues no aceptaba que la mujer, que siempre tenía que verse guapa, bien vestida, tener hijos y casarse para ser una muy buena ama de casa, pues fuesen corriendo detrás de un balón, vestidas de hombre y además jugaran a un deporte, practicaran un deporte que se consideraba exclusivamente masculino. Y de hecho hay médicos que aseguraban que el fútbol, vaya a saber bajo qué fundamentos, masculinizaba a las mujeres, las hacía más feas e incluso las podía dejar estériles. Dios mío. Para colmo, poco tiempo después estallaría la Primera Guerra Mundial y al tener todos los hombres que alistarse para combatir, relegaron a las mujeres a tener que trabajar todas en las fábricas para fabricar armamento y todo lo que se necesitaba en ese momento para la guerra. Con lo cual, después, una vez acabada la guerra, pues el fútbol femenino fue desvaneciéndose poco a poco hasta quedar simplemente en un recuerdo. En Francia, donde también se habían organizado algunos clubes de fútbol femenino e incluso se llegó a crear una federación deportiva femenina, también se vio obligada por diferentes motivos a disolverse. El pintor mexicano Ángel Zárraga, que por entonces vivía en París, fue el pionero en retratar a la mujer como futbolista, ya que su mujer, Janet Ivanov, era jugadora de fútbol de uno de los clubes de París. Y en 1922 las pintaría junto a 2 de sus compañeras en este bello cuadro llamado Las Futbolistas, donde vemos a 3 mujeres con la vestimenta deportiva típica muy bellamente pintadas y con un balón entre ellas. Para que se supiera quiénes eran estas 3 mujeres, Zárraga pintaría en la esquina inferior izquierda una hoja de papel con la inscripción: de izquierda a derecha, Janet Zárraga, Henriette Comte y Thérèse Renault, del Club Sportifs de París, campeón de Francia de fútbol femenino de 1922. Ángel Zárraga, pintor. Curiosamente, en esta obra vemos como el artista le pinta unas piernas inusualmente musculadas para una mujer. Recuerden que en esa época se decía que el fútbol masculinizaba a la mujer, pero a la vez da varios toques femeninos, como por ejemplo las delicadas facciones de los rostros, los pendientes que llevan incluso un peinado muy bien cuidado, y además vemos a una de ellas incluso luciendo un reloj de pulsera como símbolo de modernidad y empoderamiento. Pero este no sería el único caso en el que Zárraga retrataría a la mujer futbolista en sus cuadros, porque en 1926 pintaría a la futbolista morena, esta vez luciendo una equipación distinta, pero resaltando los mismos atributos femeninos que pintarían las futbolistas. Es decir, las piernas musculadas en contraste con un rostro muy bello, muy definido e incluso maquillado, los pendientes como adorno y nuevamente el pelo corto. Las letras NF hacen referencia a la sociedad Nova Femina, a la que pertenece su equipación. E incluso al final del 26 y principios del 27 pintaría la futbolista rubia, con la equipación amarilla y marrón con las iniciales de la Sociedad Gimnástica Parisina Academia. Y en esta obra ya no vemos unas piernas tan musculadas como las de las anteriores, aunque sí el maquillaje y el pelo corto, capaz que para demostrar que el fútbol no masculinizaba a la mujer como afirmaban algunos en ese momento. El italiano Carlo Carrà quiso homenajear a su selección campeona del Mundial de 1934 y en ese mismo año pintaría Síntesis de un partido de fútbol, donde el golero rival salta para intentar despejar una pelota tras el asedio del equipo azurro. Muchas veces las obras reflejan etapas o periodos de la vida de los artistas, recuerdos vividos o cosas que nos pasaron de niños. Y ese es el caso del brasileño Cândido Portinari, quien nace en 1903 en una zona muy humilde de Sao Paulo y que recuerda en esta obra, pintada en 1935, los partidos de fútbol entre los niños sobre esa tierra roja tan característica de las zonas rurales. Otro que recordaría aquellos partidos de barrio humilde entre amigos sería el argentino Antonio Berni, que en 1937 pinta este precioso cuadro llamado Club Atlético Nueva Chicago, reflejando la sencillez y la humildad de los chicos de ese entonces, con algunos vistiendo camisetas de equipos de fútbol y otros con las ropas del día a día.
e incluso algunos descalzos, reflejando esa precariedad que existía, pero que aún así no era impedimento para jugar. Más tarde, en 1954, pintó Team de fútbol o Campeones de barrio, casi con las mismas características de su anterior obra. Al pintor inglés Lawrence Stephen Lowry le gustaba mucho pintar ciudades industriales y la clase obrera trabajadora. En sus cuadros solían aparecer figuras humanas y las chimeneas humeantes que llenaban las ciudades en ese entonces. En 1953 decide mezclar todos esos elementos tan característicos de su pintura con el deporte del cual era muy aficionado, obviamente el fútbol. Y pinta uno de sus cuadros más famosos, llamado Yendo al Estadio, en la que vemos una tribuna repleta de público del estadio Burnden Park del Bolton Wanderers y un montón de personas caminando en dirección a la misma para presenciar un partido de su equipo. Como se aprecia al fondo, se ven las chimeneas y el humo de las fábricas típicas de ese estilo industrial que tenía Lowry. Y si lo pensamos bien, esta obra es importante porque nos muestra el fútbol como un acontecimiento social y colectivo, ligado sobre todo a la clase trabajadora británica del siglo XX. Y es que ya no vemos al futbolista en primer plano como el tema deportivo, sino a una sociedad que comparte un vínculo con este deporte. Unos años antes, en 1949, ya había hecho una incursión en este tema con el cuadro El partido de fútbol, en el que vemos a los 22 futbolistas, 11 por cada equipo, e incluso al árbitro, en una perspectiva vista desde atrás de uno de los arcos. Por supuesto que al fondo podemos ver las chimeneas que nunca dejan de humear. El 26 de marzo de 1952, el francorruso Nicolas de Staël asistió a un partido nocturno en el Parque de los Príncipes de París en Francia, entre los equipos de Francia y Suecia, y quedó tan maravillado del color y las luces que presenció que decide pintar Los futbolistas. Este cuadro es bastante diferente a los que hemos visto anteriormente porque si bien refleja el mismo tema de los jugadores en plena acción, de Staël lo hace mediante el uso de impastos o empastes de pintura que aplica con espátula y que a primera vista casi parecen un cuadro abstracto. Pero si nos fijamos bien, puede intuirse perfectamente las formas y contornos de los jugadores e incluso la grada que aparece de fondo. Y como ven, utiliza un fondo oscuro de negros y grises frente a los colores llamativos de las camisetas y esas manchas blancas para resaltar ese contraste de color que tanto le llamó la atención al pintor. Antes de su prematura muerte, a los 41 años, pintaría varias obras similares con referencia al fútbol. Pero no se crean que solo la pintura se atrevió a abordar el tema del fútbol. Hay muchas esculturas también dedicadas a este tema. Y una de ellas es nada más y nada menos que de Picasso, que fiel a su estilo realizaría en 1961 esta escultura en chapa pintada llamada Futbolista. O esta otra de Hugo Guidi llamada Portero del año 1963, en la que vemos el momento en el que el arquero se lanza a atrapar una pelota. O esta otra, mucho más reciente, del año 2025, del artista Betsabe Romero, construida a partir de caucho, ya que si te fijas, parecen ruedas cortadas por la mitad. O esta terracota de 1972, también de Hugo Guidi, llamada Partido de fútbol, en la que volvemos a ver la figura del golero o el arquero, resaltado como pieza principal y fundamental del equipo. Y para escultura extraña o diferente, esta de la artista francesa Niki de Saint-Falais, que se encuentra en el Museo Olímpico de Lausana, en Suiza, y en la que vemos dos figuras exuberantes en plena acción, una dominando el balón mientras la otra se lanza al suelo como para defender o para partirle la pierna al primero, no sabemos muy bien para qué. Pero bueno, lo más curioso de esta escultura, además de los colores llamativos, es esa anatomía exagerada tan típica de la escultura francesa y que nos recuerda un poco a sus formas a los gorditos de Botero. Y precisamente hablando de Botero, el pintor colombiano también haría su propia incursión en el tema futbolístico con esta obra llamada Niños jugando al fútbol del 2002, en la que a través de su característico estilo nos muestra pues un partido de fútbol entre niños. Hay algunos artistas que no utilizaban el fútbol como tema principal en sus obras, pero sí tenía una importancia fundamental a la hora de realizar su trabajo, como es el caso del chileno Nemesio Antunes, que pintaba escuchando los partidos de fútbol en la radio, ya que según él le generaban emociones para llevar a cabo sus obras. Él decía que las canchas eran espacios de libertad. Otros artistas, como es el caso del italiano Renato Gattuso, se olvidan de plasmar detalles como el rostro de los futbolistas, y en cambio deciden darle mucha más prioridad a otros detalles como la composición a través de la posición de los jugadores en plena acción o las ropas y la musculatura de los mismos. Y otros prefieren retratar otros aspectos diferentes del fútbol, como en esta singular obra del inglés Peter Howson,
de 1987 llamada Otro sábado sangriento, en la que el pintor quiso reflejar la violencia del fútbol de su época mediante personajes grotescos en actitud agresiva e incluso con gestos bastante fuera de lugar para un evento deportivo. En 1977, el coleccionista de arte americano Richard Wiseman le encarga al rey del pop art Andy Warhol que le realice una serie de obras de unas 40 pulgadas por 40 pulgadas, aproximadamente 1,16 metros de lado, sobre figuras deportivas destacadas e influyentes de la época. La serie se llamaría Atletas y la construiría a base de fotografías que el propio Warhol tomaría de los deportistas. Entre ellos estaba el futbolista brasileño Pelé, al que Warhol fotografía de esta manera, posando con una pelota con su nombre y su firma impresas en ella, y de la cual el artista, a través de su famosa técnica de serigrafías sobre lienzo, a la que luego intervenía aplicando colores fluorescentes, pinceladas expresivas generando fuertes contrastes y demás, haría varias versiones de la misma imagen, la original que pertenecería a la serie de 10 deportistas y más tarde otras versiones distintas con variaciones de color. Pero esta no sería la única vez que el astro brasileño iba a ser recordado por el arte. El 1 de octubre de 1977, Pelé se retiraba del fútbol en un partido amistoso realizado en Estados Unidos entre el equipo que en ese momento era el actual donde él jugaba, que era el New York Cosmos, y el equipo que lo había visto nacer como deportista, que fue el Santos de Brasil. En ese partido se encontraba el boxeador Mohamed Ali, entre los cuales existía una amistad y una admiración mutua enorme. Y en un momento del evento, el boxeador baja hasta el campo de juego para saludar y apoyar a su amigo. Ese momento queda inmortalizado en una excelente fotografía donde se ve al astro brasileño besando en la mejilla al boxeador en un gesto cariñoso. Pues bien, unos años después, concretamente en 2010, el artista y muralista brasileño Luis Bueno comenzaría una serie de intervenciones que llevaría a cabo en diferentes ciudades alrededor del mundo, llamada Pelé Beijuqueiro. Traducido al castellano significaría Pelé Besucón, en las que el artista utilizaría esta fotografía de 1977 para crear, como dije antes, una serie en la que irá cambiando cada vez al personaje besado, en este caso al de Ali, colocando diferentes personalidades famosas de todo el mundo, entre ellas la Mona Lisa, Maradona, Dalí, Batman, Bob Marley, David Bowie, Amy Winehouse, Gardel, Paul McCartney, Gabriel García Márquez o al propio Mohamed Ali, entre otros. Y hablando de murales, no nos podemos olvidar del espectacular mural patrocinado por la marca alemana Adidas, que se realizó en el techo de la estación central de Colonia en Alemania, con motivo de la celebración del Mundial del 2006 que se llevó a cabo en este país. Lo realizó el artista Felix Reidenbach, inspirado en la pintura barroca y en los frescos de los techos de las iglesias renacentistas, para retratar a 10 de las máximas figuras del fútbol mundial de la época. Este gran proyecto de marketing medía unos 40 metros de largo por 20 de ancho y el pintor tardó 40 días en terminarla. En ella podemos ver a futbolistas como Kaká, Messi, David Beckham, Zidane o Michael Ballack, que aparecen flotando entre nubes como dioses modernos del fútbol. Esta obra está inspirada en el fresco La apoteosis de San Ignacio de Loyola del italiano Andrea Pozzo, pintado en 1865 y que se encuentra en la bóveda de la iglesia de San Ignacio de Loyola en Roma, Italia. Pero también cabe destacar que al finalizar el Mundial la pintura fue retirada y el techo de la estación volvió a recuperar su aspecto normal. Bueno, ya para ir acabando, y como el fútbol no solamente está representado por los 22 futbolistas que entran al campo del juego, sino que hay muchos más elementos que lo componen, quisiera presentarte otros artistas que decidieron plasmar en sus obras aspectos diferentes del fútbol, como por ejemplo el español Eduardo Arroyo Rodríguez, que con su obra Estadio de Fútbol se aparta de pintar las típicas figuras humanas para centrarse en una parte mucho menos vistosa, ¿no? pero importante del fútbol, las butacas de un estadio, y lo hace con colores vivos, llamativos, propios del pop art al que estaba vinculado. Y otro de los componentes más importantes del fútbol y de cualquier deporte siempre son y serán los aficionados y los hinchas, que lejos de ser olvidados han sido también retratados por varios artistas como el catalán francés Vilay Rufas, más conocido como Cesc, que nos dejaría obras como estas en las que los espectadores son protagonistas, o Hilary Senan Lee con su obra Los espectadores de fútbol. Y bueno, con esto llegamos al final de este video. Obviamente quedan muchísimas obras por comentar referentes al fútbol, pero bueno, eso quedará para otro video siempre y cuando este te haya gustado. Y si querés que haga una segunda parte hablando de más arte y fútbol, déjamelo en los comentarios, dale al like,
suscríbete, comparte este video con otras personas, con tus amigos. De esa forma también apoyas este trabajo. Y solo decirte que muchísimas gracias por tu tiempo y hasta la próxima.